Hola, ¿cómo están? Yo soy Diego Barrientos y les voy a presentar mi plan de clases, que es de la materia de taller de base de datos y que se trata de la unidad 2, la implementación de sus rutinas de base de datos. Entonces, primeramente les voy a presentar de qué se trata la asignatura. Esta asignatura, taller de base de datos, aporta al perfil de ingeniero de sistemas las competencias para poder diseñar y desarrollar bases de datos conforme a requerimientos definidos y normas organizacionales de negocio y seguridad de información. Para eso es necesario conocer herramientas que faciliten este diseño, como pueden ser los idioms. También son necesarias subrutinas que coadyuven con la integridad de los datos, que las vamos a mencionar, y también con el mapeado de relaciones objetos para añadir flexibilidad a las conexiones con bases de datos. Entonces, ahora vamos a ver la secuencia didáctica. Para eso vamos a conocer cuál es la competencia de la asignatura, que es la siguiente. Desarrolla aplicaciones de bases de datos para coadyuvar en la resolución de problemas que demanden gestión de información, aplicando principios de integridad, escalabilidad, seguridad y navegabilidad. Ahora, vamos a ver específicamente el elemento de competencia para esta unidad que yo he elegido, que es implementa sus rutinas en base de datos cumpliendo con la integridad de datos. Pasemos ahora a la organización de los contenidos. Como ya les dije, esta es la unidad 2, que es la implementación de sus rutinas en base de datos. El primer tema es restricciones de integridad de datos. En esta subunidad vamos a ver qué son las restricciones, por ejemplo, not null, eh, la llave única, la llave primaria, la llave foránea, las restricciones check, que son eh, combinaciones de las anteriores, y los dominios, que son un tipo especial de datos, ¿no? Que tienen sus propias restricciones. Después, en el segundo tema de la unidad 2, sus rutinas de bases de datos. Aquí vamos a ver los procedimientos almacenados, con su nombre en inglés, Stored Procedures, las funciones y los triggers, que estas subrutinas nos ayudan con la integridad de datos. Ahora pasemos a las situaciones didácticas. Vamos a ver el inicio. Eh, lo primero sería hacer una presentación de los propósitos. Y como se ha definido en este plan de clases, habría un encuentro virtual con los estudiantes, donde se les daría a conocer qué se espera lograr con el estudio de las subrutinas en base de datos. Y este encuentro virtual se daría con, con la herramienta Google Meet. Luego pasamos a la motivación. En esta situación didáctica se plantearía un problema real a los estudiantes que tenga que ver con la integridad de datos y ellos tendrían que encarar este problema haciendo uso del APP. Esto con el propósito de despertar el interés en los estudiantes, ¿no?
con un caso de la vida real. Eh, y luego el resultado de este ABP sería un mapa conceptual eh, que luego los estudiantes deberían explicar grabando un video. Para esto pueden servirse de Vimeo, por ejemplo. Luego, pasamos a la recuperación de conocimientos previos. Para esto se va a elaborar un cuestionario usando Google Forms, donde, de acuerdo a las respuestas de los estudiantes, se va a detectar qué conocimientos previos tienen acerca de las restricciones de integridad de datos. Eh, y se va a hacer una evaluación diagnóstica que va a ser una heteroevaluación y va a ser una prueba objetiva. Esa va a ser la herramienta. Entonces, continuamos. Ahora pasamos al momento de desarrollo, la contrastación de conocimientos previos con los nuevos contenidos. Para esto se va a hacer una presentación utilizando Prezi, donde se muestre eh, qué es la integridad de datos, qué tipos de integridad de datos hay, qué riesgos hay para la integridad de datos y las restricciones de integridad de datos. Y eso en cuanto a la contrastación. Luego pasamos a la estructuración de conocimientos previos. Aquí los estudiantes van a elaborar un resumen de los diferentes tipos de restricciones de integridad de datos y van a hacer un documento en Word y lo van a subir a Google Drive en un enlace que se les va a compartir. Y esta actividad va a ser evaluada de forma sumativa, va a ser una heteroevaluación y se va a usar una lista de cotejo. Luego pasamos a la aplicabilidad. Aquí se les va a dar un enlace a los estudiantes con un video tutorial sobre la implementación de dominios en base de datos. Terminado de ver este tutorial, ellos se les va a pedir que hagan un archivo digital con al menos 3 dominios. Y esto va a ser plasmado en un archivo SQL. Y se va a evaluar esta actividad con una evaluación formativa, sumativa, va a ser una heteroevaluación y se va a utilizar un registro de observación. Seguimos con el desarrollo. Pasamos al producto. Aquí se va a hacer una presentación breve de estos dominios que han desarrollado cada uno de los estudiantes. Van a compartir esto a los demás. Pueden hacer una presentación en PowerPoint, Prezi o lo que los estudiantes consideren conveniente. Luego, la siguiente actividad sería la realización de otro archivo digital, pero esta vez sería acerca de subrutinas en base de datos. Y el propósito de esto es que apliquen lo aprendido, que plasmen. Esta nueva actividad podrían hacerla usando Atom u otro editor de texto y se evaluará de forma sumativa, va a ser una heteroevaluación y se usará una lista de cotejo. Por último, el cierre.
Síntesis. Aquí los estudiantes, por grupos esta vez, van a elaborar un mapa conceptual con los aspectos más relevantes esta vez de las subrutinas de base de datos. El propósito de esto es recuperar los aspectos más relevantes del tema. Los estudiantes para eso van a poder usar herramientas, por ejemplo, iMinMap para hacer su mapa mental. Y finalmente la metacognición. Aquí los estudiantes van a valorar su aprendizaje a través de llenado de una ficha metacognitiva. Mediante esto, ellos van a hacer una reflexión acerca de los conocimientos y el aprendizaje que han hecho. Esta ficha va a estar en un archivo en formato doc o docx y van a subirlo a a Google Drive, a un enlace que se les compartirá. Y la evaluación a esta parte va a ser formativa, va a ser una autoevaluación y va a ser una ficha metacognitiva lo que el, el- el instrumento que va a ser usado. Entonces, ese sería el plan de clases elaborado. Muchas gracias.